Esta mañana voy a compartir una predicación con un mensaje que llevamos desde hace varias semanas, bastantes semanas, sobre la bendición. Hoy te voy a compartir sobre la bendición de ser iglesia, con el enunciado, nuestra identidad y propósito. Para la semana que viene haremos un paréntesis, estaremos ahí un poquito hablando de Pentecostés. Y para el domingo 30, a final de mes, os compartiré otra vez sobre la iglesia y ahí acabaremos un poquito y os hablaré de la bendición de ser iglesia, nuestra victoria. Tengo ya ahí ese mensaje en el corazón, en la mente, y estaré preparando, pero hoy os quiero hablar de la bendición de ser iglesia, y el enunciado, nuestra identidad y propósito. Amén, hermano, espero que seas bendecido y bendecida. En el corazón. Creo que estas palabras son palabras de edificación para la iglesia. Comenzamos a hablar sobre una iglesia preparada a principios de año, sobre el contexto que estamos viviendo, con referencia a los pensamientos, a los movimientos geopolíticos, pensamientos que hay, etcétera, etcétera. Estuvimos ahí compartiendo cosas que nos están viniendo ya en este tiempo final, finales de los tiempos de esta era, hasta que ya está pronto por venir nuestro Señor Jesucristo, pero también teniendo firmeza de lo que Dios quiere para la iglesia en este tiempo que estamos viviendo. Y yo creo que lo que Dios quiere para la iglesia es que la iglesia se dé cuenta que es iglesia y que esa iglesia no es asistir un domingo al culto. Permitidme que diga esto, no es un domingo asistir al culto, que es bueno, evidentemente, así lo dice el Señor. Pero ser iglesia son 24 horas al día, 7 días a la semana, amén, 35 días al año, ¿no? Y ser iglesia significa mucho más que venir un domingo al culto. Significa tener una relación personal con el Espíritu Santo. Tener las cosas claras de que somos creyentes. Porque no todo aquel que dice, Señor, Señor, que hay millones de personas que dicen, Señor, Señor. Pero dice el Señor que no todos entrarán en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen su voluntad. Tener claro, querido hermano y hermana, que somos iglesia. Y como iglesia, evidentemente, estamos más que bendecidos, como decíamos la semana pasada. La bendición de estar bendecidos, la bendición de estar bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y esta mañana ya lo leímos, pero te digo que vengas conmigo una vez más a Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer ahí ese texto que vimos, y pedimos al Espíritu Santo que nos ministre, que nos siga ministrando en el nombre precioso de Jesús, y que Dios bendiga nuestros corazones, que su palabra llegue, y amén a todos los hermanos, hermanas y personas que nos escuchan, a través de los medios. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Los leemos ya. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Y quiero que esto, cuando tú lo leas, no sencillamente hagas una lectura, sino que cuando Dios te está diciendo, mas vosotros sois, es decir, tú eres, yo soy, nosotros somos, aplícatelo, porque te lo está diciendo el Señor a ti, a mí, a la iglesia del Señor. Eres linaje escogido, real sacerdocio, eres nación santa, eres pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Y como dije en la apertura cuando leía este texto, me lo puso el Señor para alabar al Señor, porque yo creo que tenemos muchísimas razones, miles de razones para alabar al Señor. Dios es un Dios de amor y un Dios de gracia, soberano, que tiene misericordia con nosotros, pero que realmente antes
nosotros no teníamos esa misericordia de Dios. Antes no teníamos presencia de Dios. Es ahora, por haber creído en Cristo Jesús, que tú y yo nos podemos acercar al Señor. Por eso este texto se refiere realmente a la iglesia, aunque habla de los dispersados por una región, por otra. Y como decía al principio, hay quien, hablando de Israel, hay quien cree que este texto a judíos, no, este texto es a la iglesia, porque dice que en otro tiempo no erais pueblo, por lo tanto, aquí estamos nosotros no éramos pueblo. El pueblo de Israel sí, nosotros no. Ahora somos pueblo de Dios. Como decíamos la semana pasada, porque en Cristo Dios nos ha adoptado como hijos. Ahora somos pueblo suyo. Ahora somos sus hijos. Antes éramos criaturas de Dios. Ahora somos sus hijos. Ahora hemos alcanzado misericordia. Bendito sea el Señor. Hermano y hermana, querida iglesia, la bendición de ser iglesia. Y quiero compartirte esto. Ya hemos hablado sobre la bendición de la iglesia, ser iglesia, la bendición de la iglesia comprometida, la bendición de creer sin ver, la bendición de estar bendecidos, la bendición de ser iglesia. Y yo quiero hablarte de nuestra identidad y propósito, nuestra identidad y propósito, tu identidad y propósito que tú tienes en Cristo Jesús. La iglesia es la que obtiene esta gracia que vemos aquí, y la obtienen todos aquellos que ponen, como he dicho antes, la fe en Jesucristo. Y estos son los que conocen su identidad y propósito. ¿Qué es identidad? Identidad es la cualidad de idéntico. Déjame que te explique esto un momento. La identidad también es un conjunto de características propias de una persona o un grupo que permiten distinguirlos del resto. Tú cuando enseñas tu DNI, ahí tiene unas características que solamente las tienes tú. Por lo tanto, esa es tu identidad, la que enseñas cuando tú enseñas el DNI. Aquí estamos hablando de identidad. Se puede entender también como la concepción que tiene una persona o un colectivo sobre sí mismo en relación con otros. ¿Verdad? Cuando decimos que somos de una nación, de un país. Nuestras hermanas de Honduras, bueno, pues tienen en común identidad de hondureños y hondureñas. O cuando hablamos de Perú, o hablamos de Bolivia, o hablamos de otros países, hablamos de España, tenemos algo en común, una identidad como españoles, como españolas. Tenemos esa identidad que nos diferencian de los demás. Cuando el Señor habla aquí, te está diciendo, tú tienes una identidad que te diferencia de los demás. Y esa identidad es porque tú eres iglesia, la bendición de ser iglesia. Pero ya más adelante vamos a hablar, y aquí ya vamos a entrar en otros términos que yo quiero zarandear un poco las mentes, porque en la pandemia, ahora viene el calor, estamos un poquito difuminados. Y yo creo que en estos tiempos la iglesia necesita de un despertar espiritual tremendo. Sí, porque el mundo está metiendo sus garras y sus filosofías y sus pensamientos y sus modelos y sus formas, y la iglesia está siendo parte de la iglesia, ¿no? Aquellos hermanos débiles, quizás un poco inmaduros, están siendo arrastrados, somos arrastrados por ciertas filosofía. Y ya lo he dicho en algún que otro domingo, el jueves cuando estábamos aquí los líderes también lo compartíamos. No es todo bueno. Bueno, porque no es todo bueno lo que dice el mundo, ¿no? Ya el profeta lo decía, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Hermano, no todo vale. No todo vale. Quiero decirte en esta mañana de que si le quieres caer bien a todo el mundo, escúchame bien lo que te voy a decir hoy, quédate con esta frase, que si le quieres caer bien a todo el mundo, no vas a hacer la voluntad de Dios. Ya lo dijo Jesús, aquellos que me siguen, aquellos que me aman, aquellos que están conmigo, los van a aborrecer como me aborrecieron a mí. Si tú quieres bailar con el mundo, si tú quieres andar con el mundo, si tú quieres comulgar con el mundo, vas a dejar de comulgar con el Señor. Por eso no todo vale.
Ahora, evidentemente, la Iglesia es la bendecida, es la Iglesia la que edifica a nuestro Señor Jesucristo, es la Iglesia la que edifica y es edificada en la roca, es la Iglesia la que va y el Hades no va a prevalecer contra ella, es la Iglesia la que está guardada, es la Iglesia la que está socorrida, es la Iglesia la que está guiada por el Espíritu Santo, no es el mundo. Eres tú y yo los que estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Por lo tanto, no tengamos, no deseemos, no anhelemos las cosas de este mundo, porque aquellos que son amigos del mundo, dice el apóstol Santiago, que son enemigos de Dios. Hermanos, también esto de identidad hace referencia a la información, a los datos que te identifican y distinguen oficialmente. Dice que esta palabra identidad, dice que proviene, ¿verdad?, de una palabra que significa lo mismo, igual, de la misma esencia. Cuando se habla de identidad, generalmente podemos estar haciendo referencia a esa serie de rasgos, atributos o características propias de una persona, sujeto o incluso de un grupo que se logra diferenciar de los demás. Identidad también alude a aquella apreciación o percepción que cada individuo se tiene sobre sí mismo en comparación con otros, que puede incluir además la percepción de toda una comunidad. Y es la identidad la que se encarga de forjar y dirigir a una comunidad, definiendo así sus necesidades, acciones, gustos, prioridades o rasgos que los identifican y lo distinguen de otras personas. Por lo tanto, tú y yo tenemos una identidad propia, características propias que nos distinguen de los demás. Propósito. ¿Qué es un propósito? Porque te quiero hablar de identidad y propósito. Propósito. Un propósito es la intención o el ánimo en el que se realiza o se deja de realizar una acción. Se trata del objetivo de pretender alcanzar algo. Este término indica la finalidad, la meta de una acción o de un objeto, la determinación firme de hacer algo. Hablamos muchas veces de propósito a final y principio de año, ¿verdad? Tengo el propósito de, me he hecho el propósito de... Pues este texto nos habla de identidad y de propósito. Nosotros tenemos una identidad, querido hermana y hermana, si tú te fijas en el texto que hemos leído y estamos desarrollando en esta mañana. Y no te vas a mover de ahí. Quiero que lo mires, que lo parpadees, que te lo aprendas, que te lo metas en la mente, en el corazón y que te revele el Espíritu lo que yo no te pueda revelar a ti. Nosotros tenemos una identidad y un propósito y esto es parte de Dios. Por eso la bendición, querido hermano y hermana, de ser iglesia, la bendición de ser iglesia. Si realmente viviéramos con esta identidad, viviríamos totalmente diferentes. Qué bueno que tú siempre tengas presente esta identidad. Señor, yo soy linaje escogido, real sacerdocio. Señor, yo soy nación santa, soy pueblo adquirido por ti. Lo que pasa, querido hermano y hermana, que se nos va las cosas de la mente. Estamos tan bombardeados por cosas, nos diluimos tanto en otros quehaceres que muchas veces perdemos de vista la identidad celestial que tú y yo tenemos. Si tú y yo tuviéramos esta identidad celestial más a flor de piel, tú y yo viviríamos de otra manera. La iglesia viviría de otra manera. Quiero decirte algo, y serio, esta ciudad estaría de otra manera. En la iglesia muchas veces hay un problema y es no ser lo suficientemente capaz
de tener esta perspectiva de identidad a flor de piel de una manera espiritual. Es decir, no saber quién soy y qué propósito tengo. No saber quién soy y qué propósito tengo. A algunos cristianos les ocurre esto. No saben quiénes son. No saben ni conocen su verdadera identidad. Creen que el Señor los ha llamado, que el Señor es bueno, que es amor. Vienen el domingo al culto. Les gusta la alabanza, la adoración. Hay veces que se emocionan, que está todo... Pero qué lejos quedan de tener un corazón empapado por la presencia de Dios, por la presencia del Espíritu Santo. Qué lejos está de conocer cuál realmente es su identidad. Porque si los creyentes tuviéramos todo esta manera de pensar, estas características, viviésemos. Querido hermano, yo te aseguro de que no habría lugar, y no te hablo de otras ciudades, de aquí del puerto, no habría lugar para meter a creyentes, a personas. Pero se nos escapa, se nos va. No le damos importancia. Parece que no le damos importancia. Creo que esto es algo que tenemos que orar, que buscar al Señor y que el Señor revele y nos diga qué sucede realmente en el corazón de nosotros. Ibas a comentar un tema, pero no quiero entrar ahí, ya lo compartiremos, pero estoy estudiando ahora una filosofía nueva que va viendo, un pensamiento nuevo que va viendo, que es la increencia, no ya el ateísmo, sino la increencia, ¿no? La indiferencia a lo religioso, da igual si hay Dios, no hay Dios. Eso es lo más peligroso que hay. Ya no tanto el ateísmo, sino la increencia, ¿no? ¿Qué significa eso? El me da igual. Hermano, nos tenemos que dar cuenta. Yo te hago una reflexión. Daros cuenta si tú y yo... Si fuéramos padres, ¿verdad? Algunos somos padres, otros no. Dice, y no conocieras, si tú vuelves a casa, tú como padre o madre, si no conocieras a tus hijos cuando vuelves a casa, ¿qué ocurriría, verdad? Si tuviéramos un poco de Alzheimer, O si fuera profesor y cuando tuvieras que darle la materia, la asignatura, no recordaras qué es lo que tienes que decir, cuál es la materia, cuáles son los conocimientos. O si fueres médico y hubieras olvidado todos tus conocimientos. ¿Cómo puede ser eso, no? Eso es lo que le ocurre hoy a muchos cristianos, lo tenemos que decir, le ocurre hoy a muchos cristianos. Han olvidado cuál es su identidad, han olvidado que son linaje escogido, que son nación santa, que son real sacerdocio, que son pueblo adquirido por Dios. Que son bendecidos con toda bendición espiritual. La bendición de ser iglesia. En demasiadas ocasiones nos ocurre esto. O quizá nos acostumbramos y no le damos importancia cuando necesitamos algo, pero cuando lo obtenemos, evidentemente quizá no lo valoramos. Nosotros, querida iglesia, tenemos una identidad. Incluso estamos, quiero decirte, como se suele decir aquí, ¿verdad? Estamos empadronados en un lugar muy especial. Hay quien llega aquí, ¿verdad? Y evidentemente quiere empadronarse, pero ya tú y yo estamos empadronados en un lugar muy especial. En Filipenses capítulo 3 nos encontramos el texto que dice, más nuestra ciudadanía. Está en los cielos, gloria a Dios. Aleluya. Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tu empadronamiento está en los cielos. Ya tú allí y yo estamos empadronados, bendito sea el Señor. En el capítulo 4, verso 3, la misma epístola Filipenses dice el Señor, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayude a esta que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro
de la vida. Aleluya. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, también nos encontramos, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Tu identidad, mi identidad, el lugar donde nosotros estamos ya. Tenemos una verdadera identidad, tenemos una descendencia, una nación. Como cristianos debemos de conocer cuál es esta nuestra identidad. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Es decir, ¿cuál es nuestro propósito? El hombre se ha hecho preguntas a través de los tiempos. Todo comenzó allá por los años de Sócrates, aún antes, ¿verdad? Por aquellos filósofos haciéndose preguntas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Iglesia, tú y yo tenemos la respuesta, querido hermano y hermana. Tú sabes de dónde vienes y hacia dónde vas y qué haces aquí. Si conoces la palabra, lo sabes. Sabes de dónde viene, sabes por qué está aquí y sabes a dónde vas a ir. Bendito sea el Señor. Esas preguntas se las preguntan los filósofos. Pero la Iglesia tiene la respuesta. Tú tienes la respuesta. Qué bendición de ser Iglesia. Qué bendición de ser Iglesia. La Iglesia tiene respuesta a estas preguntas y se goza en saber que tiene una identidad y propósito en Cristo Jesús, que la ha bendecido con toda bendición espiritual. Amén, hermanos. Y explicándote un poquito este texto, quiero que te fijes en lo primero que dice. Lo primero que dice de ti y de mí, de la Iglesia. Dice linaje escogido. En el griego de la palabra genos, que de ahí viene genética, ¿verdad? Genos, genética. Y apunta generación. Por lo tanto, apunta a nuestra ascendencia. Y es ascendencia cuando nos vemos hacia arriba, hacia los hijos de la fe. Por eso nosotros somos los hijos de la fe. Ya nos conectamos con José, aún más adelante con Abraham. En ese sentido, por la fe en Cristo, estamos como hijos de Dios, en ascendencia a esos lugares donde ya Cristo nos muestra que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, linaje escogido desde antes de la fundación del mundo, como dice Romanos, Jesucristo linaje de David, nosotros somos linaje escogido. Si buscásemos nuestro linaje en nuestras pasadas generaciones, nos llevaría a la presencia de Dios, porque de allí venimos, nosotros descendemos. Y no, permíteme que te lo diga, no descendemos del mono ni de la mona, porque si no aquí estaríamos todos colgados en algún que otro. Nosotros descendemos de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Por lo tanto, si vamos hacia arriba, nos conectamos con la misma presencia de Dios. Con la misma presencia de Dios. Pues allí estamos nosotros siendo escogidos. Ya lo leíamos la semana pasada, antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, escogidos, adoptados, tenemos perdón, somos herederos y estamos sellados con el Espíritu Santo. Si eres iglesia, no te tiene que preocupar tus generaciones pasadas, de dónde vengo, de quién vengo, o si tienes sangre azul o roja o verde o quizás con manchas. Tu linaje es un linaje escogido, porque Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Escogido por Dios. Esa es nuestra identidad. Pero dice más, dice real sacerdocio. Real sacerdocio. El sacerdote, querido hermano y hermana, ya en la antigüedad tenía que interceder por el pueblo. Tenía que ser un varón de la tribu de Leví. Se lavaba, se consagraba para ofrecer sacrificio delante de Dios y poder rogar por los pecados del pueblo. Pero cuando vino Cristo, en Él se cumplió todos los ritos, todos los símbolos, todo el Antiguo Testamento. Todo lo antiguo lo cumplió Cristo, un nuevo pacto en Cristo Jesús. En Él se cumplió, puesto que Él, como dice la epístola a los Hebreos, Él es el sumo sacerdote por todas las generaciones. Amén. Cristo es también el templo
Se cumplió en Él, es el altar, es el sacrificio, es el Cordero de Dios sacrificado por nuestros pecados. Él es el intercesor, ya no hay más sacrificio. Él es nuestro mejor sacrificio, es sumo sacerdote. Amén. En Él nosotros somos hechos sacerdotes, aleluya. Amén. Real sacerdocio, sí. Ya nosotros somos sacerdotes en Cristo, nosotros intercedemos, ofrecemos sacrificios, ministramos al Espíritu Santo. Nuestras oraciones suben como incienso delante del altar de Dios. Ya tú no necesitas nadie, ya yo no necesito nadie, ya tú no necesitas nadie para estar en la presencia de Dios. Ya en Cristo se cumplió, eres sacerdote. Y permíteme, sacerdotisa. Si somos iglesia, tenemos entrada libre y acceso a la presencia de Dios. Amén. En Cristo somos sacerdotes para poder ministrar delante de Él. Amén. Ya no necesitas de nada ni de nadie. La iglesia vive en su presencia. Qué bendición de ser iglesia. Amén. No todo el mundo es iglesia. Y quiero decirte algo, no todo el mundo es iglesia, aunque se vaya a un culto. Cuidado. No porque vayas a un culto ya eres iglesia. ¿Me entendéis, verdad? Sí. En tercer lugar no, porque este real sacerdocio habla de real, ¿verdad? De rey, de realeza. Y quiero decirte, querida hermana y hermano, aquellos que os gusta eso de guerreros, de guerreras, de princesas, de reinas y de reyes, etcétera, etcétera, ¿verdad? El rey tiene autoridad, el rey tiene dominio, dicta juicio, gobierna. Somos sacerdotes, pertenecemos a un real sacerdocio. Nosotros somos reyes, pero bajo el poder y el dominio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes. ¿Me entienden o no? Él es el Rey de real sacerdocio. Rey de... Por eso Él dice Rey de Reyes. Aleluya. ¿Habías caído en eso? Sí, ¿verdad? Rey de Reyes, porque somos real sacerdocio. Amén. Moisés era un príncipe y tuvo que vivir en el desierto. Daniel era príncipe y vivió en el exilio. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, somos reyes, pero del reino de los cielos. Y el reino de los cielos, cuando se habla del reino de los cielos, es de las normas, de los valores, de los principios, de donde tú y yo tenemos que extender el reino de los cielos, es decir, las normas, el gobierno, los principios, la palabra de Dios, los principios bíblicos y la palabra de Dios. Amén. Somos reyes en el reino de los cielos. Aleluya. Y los reyes tienen majestad y todas las cosas las hacen con excelencia. Los reyes evidentemente no están en todos los lugares, ni hablan cualquier cosa o de cualquier manera. Muestran majestad. Y tú y yo como reyes tenemos que mostrar la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que mostrar la imagen de Cristo. Debemos y tenemos que mostrar la majestad de Cristo en nuestras vidas. Es la iglesia la que tiene que mostrar a Cristo a la sociedad. Una característica de los reyes también es salir a la guerra. Batallar contra todo aquello que quiera perturbar la paz del reino. Esto lo hace la iglesia que sabe que es iglesia. Los inmaduros, los débiles, los niños salen corriendo cuando ven peligro. Pero la iglesia que es sólida, fuerte, poderosa, la iglesia que sabe que es iglesia, lleva adelante el ministerio de real sacerdocio. Bendito sea el Señor. Yo quiero preguntarte en estos tiempos, ¿estás batallando y estás peleando la buena batalla? ¿Tienes puesta la armadura? ¿Estás peleando contra los ataques del diablo, contra las normas que nos están imponiendo este mundo, contra la filosofía, contra todo aquello que nos están bombardeando,
contra la comunicación, contra la publicidad, aquella que deshonra las cosas de Dios, aquello que nos quieren inculcar, como esos lenguajes que ahora nos quieren invadir, aquello que no es de Dios. ¿Estamos peleando, hermano? ¿O estamos ociosos? ¿Sabéis una cosa? Cuando no peleamos, cuando nos ponemos ociosos, aún siendo reyes, nos puede ocurrir como en cierta ocasión le ocurrió al rey David. El rey David era rey y muy poderoso. Y dice que cuando los reyes salieron a pelear, él se quedó en su casa durmiendo la siesta. El rey David fue el que inventó la siesta, ¿eh? Creáis que lo hemos inventado los... ¿no? Él se quedó durmiendo la siesta. Y dice que cuando se levantó, empezó a pasear por su terraza. Seguramente se estaba tomando un refresco, un día de sol, de calor. Y dice que allá al fondo vio una bella mujer, la cual estaba casada, y se enamoró de ella. Tanto se enamoró que al marido de esa mujer lo mandó a la guerra, a primera fila, para que lo mataran y él quedarse con esa mujer. ¿Conocéis la historia? Porque el rey tiene que estar donde tiene que estar el rey. Y es guerreando, peleando, haciendo la labor de su general. Amén. El rey de reyes. Amén. Amén, querido hermano, querida hermana. Los reyes reciben honra y gloria. Nosotros recibiremos nuestra corona como así Cristo nos ha prometido. Dice en Daniel, capítulo 7, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. En Éxodo 19 tenemos una promesa que dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirán a los hijos de Israel. Y en Apocalipsis, refiriéndose a nosotros, dice: tenemos la promesa cumplida. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de ser iglesia, querido hermano y hermana. En tercer lugar, nación santa. Y voy rápido. Nación santa. De etnus, de etnia. Nación santa. Dios no mira las etnias, ni las lenguas, ni el color de piel. Él mira a su etnia, a su pueblo, la cual tiene una característica, es santa. Amén. Santa. Pero una nación está formada por ciudadanos que residen en una determinada zona, que obedecen estatutos y reglamentos y que se esfuerzan por el bienestar de su sociedad. Estos ciudadanos de esta nación tienen una característica en común y es llevar a cabo la voluntad de Dios en nombre de Jesucristo. Amén. Por todo el mundo tenemos una sola nación. Todo el mundo tenemos una sola nación y esa es la iglesia del Señor, llamados como pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, apartados para Dios. Los santos, querido hermano y hermana, los santos y las santas no son las que tú ves en las fotos con una coronita. Eso es una invención, ¿verdad? Los santos y las santas somos tú y yo, es decir, los que componen la iglesia, que son apartados, que el Señor los ha apartados para Él, para hacer una nación santa, real sacerdocio. Somos llamados de forma exclusiva, llamados para ser un pueblo, un solo pueblo, apartados para Dios. Somos llamados de forma exclusiva, consagrados solamente para Él. Nuestro Dios es un Dios celoso, querido hermano y hermana. Él nos ha apartado de forma exclusivamente, solamente para Él, para ministrarle a Él, para adorarlo a Él y para que tú y yo llevemos adelante el propósito que Él nos ha encomendado. Es decir, querido hermano y hermana, mi boca, mis manos, mi mente, mi corazón y todo mi ser y todo tu ser le pertenecen a Él. Le pertenecen a Él, nación santa,
Tú y yo somos santos. Y ya que tú y yo somos santos, pienso muchas veces que como con la boca que yo voy a adorar a Dios, a testificar de Cristo, con la misma boca voy a decir cosas que a Dios no le agrada. Cuando soy nación santa. Como con las manos que yo levanto para adorar a Dios, santa, dice el Señor en el texto, levantad manos santas delante de Él, ¿verdad? Como con mis manos que yo sirven para adorar a Dios voy a tocar cosas que a Dios no le agrada, cosas inmundas. Con mis pies que sirven para predicar el Evangelio, ¿cómo voy a entrar en lugares que a Dios no le agrada? Mi mente que está siendo y debe de ser gobernada por el poder del Espíritu Santo, que eso es la llenura y la plenitud y el gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestra mente. ¿Cómo que mi mente va a estar en cosas que a Dios no le agrada? Cuando yo soy nación santa, apartado para Él. ¿Cómo voy a estar en cosas que a Dios no le agrada? ¿Soy nación santa o no soy nación santa? ¿Soy iglesia o no soy iglesia? Nación santa, aleluya. Y en estos tiempos la iglesia se tiene que levantar diciendo, soy santa. Amén. Y en estos tiempos se van a ver aquellos que realmente son iglesia y los que no son iglesia, porque van a ser arrastrados, porque se van a dormir en los laureles. Y dice el refrán, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Sí, querido hermano y hermana, Dios quiere ver a su iglesia, a su esposa, porque Él la está preparando, y dice, sin mancha y sin arruga. Amén. No quiere decir que ahora, evidentemente, claro que ahora vivimos en este tiempo, que fallamos, que pecamos, que caemos, pero nuestra mente tiene que ser una mente renovada, de estar continuamente luchando, no dejarnos llevar, porque aquellos que son y viven en el Espíritu, el pecado no reina en ellos. No reina en ellos. ¿Conocéis la epístola a los Romanos? Por lo tanto, es una nación santa que se aparta totalmente para Dios, porque Dios lo ha adquirido, lo ha comprado con precio de su sangre. Aleluya. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Acabo diciéndote que, en cuarto lugar, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Un pueblo de Dios. Un pueblo con un dueño. Y este dueño es el Señor. Él es el dueño y Señor. Que bueno, yo me quedo impactado cuando leo ese texto de Pablo en Gálatas, cuando dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Yo aún todavía lucho mucho con ese texto. Porque digo, Señor, tú vives en mí, pero hay todavía mucho de mí. Hay todavía mucho de mí. Pero el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cristo vive en mí, sí, Señor, pero me recuerda al texto de Romanos, ¿verdad? Lo que hago, lo que no quiero hacer hago, lo que tengo que hacer no lo hago. Esa lucha que había, ¿verdad? En esa reflexión de Pablo, cuando estaba allí preso en Roma y con ese preso allí encadenado a él. Hermanos, pueblo adquirido, Dios es tu dueño, Dios es tu dueño, ya tú no te perteneces a ti, no Señor, es que mi vida no es tu vida, no te perteneces a ti. Hay muchas veces que esto lo decimos, yo lo he escuchado, y en alguna que otra reunión, no, es que mi vida no es tu vida, ya no es tu vida, es del Señor. Ya no vives para ti, vives para Él. Querida hermana, querido hermano, vives para Él. Ya no vives para ti, vives para Él. Y esa es la iglesia que está bendecida. Esa es la iglesia que Cristo edifica. Esa es la iglesia guardada, bendecida. Lo demás parece, pero como aquel refrán, no es oro, ¿verdad? Todo lo que reluce, parece, pero no es.
Él ha comprado este pueblo y el precio fue la sangre de su Hijo Jesús. Pero lo importante es el por qué Él te ha adquirido como pueblo. El por qué te ha comprado. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Porque te ama. Porque Él te ama. Porque Él ama. Él ama a sus criaturas. Él ama. Por eso Él te ha comprado. Y te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y no quieres que tú te pierdas, sino que obtengas la salvación y la vida eterna. Amén. Pero solamente eso, para eso te adquiere Dios, para que tú tengas vida eterna y para llevarte al cielo. Yo creo que si solamente fuera para eso, en el momento dado que tú te conviertes, el Señor te lleva al cielo. Si fuera para eso. Pero para eso no es solamente para eso. Si fuera para eso ya estaríamos en el cielo. La Iglesia sabe que Dios los ha comprado para que el cielo se pueda saborear aquí en la tierra y que se pueda saborear con el mensaje de Cristo, que es la Iglesia la que lo tiene, para que muchas almas puedan conocer al Cristo resucitado y tengan un encuentro con Él y sean visitados, auspiciados y llenos del poder del Espíritu Santo, como tú y como yo. Por eso, Dios te da una identidad, pero un propósito. El que tú, si eres iglesia, quiero que me escuches bien, querido hermano y hermana, te ha dado un propósito aquí en la tierra. ¿Sabes cuál es el propósito? Anunciar las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz admirable. Amén. Tu identidad, dice el texto, vosotros que en otro tiempo, ¿verdad? Pero ahí arriba en el 9, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo, ¿para qué? Anunciéis. Ese es el propósito. Todo esto sí, todo esto. Dios te ha escogido, te ha hecho real sacerdocio, te ha hecho nación santa, te ha adquirido para que tú ahora cumplas el propósito, anunciar sus virtudes. Y quiero decirte que si tú no anuncias sus virtudes, no estás cumpliendo el propósito. Si tú no anuncias a Cristo, no estás cumpliendo el propósito, porque para eso Dios te ha dado la identidad, para que cumplas el propósito. Dios te ha querido para que tú y yo cumplamos ese propósito, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, anunciar sus virtudes, sus atributos. Tenemos que anunciar lo que Dios hace en la cruz del Calvario y evidentemente en nuestras vidas. Hablar de su amor, de su perdón, de su consuelo, de su misericordia, del mensaje que Él trae de bendición y de salvación para el ser humano, para cada familia, para cada hombre, para cada mujer, para cada matrimonio. Ese mensaje lo tiene la Iglesia, ese mensaje viene del cielo. Amén. Para eso Dios escoge un pueblo, una nación, te hace real sacerdocio, nación santa, para que tú y yo ahora, aquellos que somos Iglesia, anunciemos sus virtudes. Cumplamos el propósito. Tenemos una identidad, pero también tenemos un propósito, es predicar a Cristo. Predicar a Cristo. Amén. Querido hermano y hermana, los tiempos, ya se dice, no crea que es una frase hecha, los tiempos son malos. Pero quiero decirte algo, cada día que pasa es peor. Porque dice Romano, la noche está avanzada, el día se acerca y está más cerca el día de nuestra redención, el día de nuestra redención, de nuestra liberación total. Quiero decirte que los acontecimientos que vienen son contundentes, tiempos muy difíciles, muy malos. No crea que esta pandemia ya nos vacunamos, nos pasamos, no, nos tendremos que volver a vacunar. No crea que esto ya para todo. No. Y vendrán más pandemias, y vendrán terremotos y volcanes que como conocéis, y vendrán guerras, y vendrán pleitos. Más grave de lo que está. Gravísimo. Hasta que el Señor aparezca en las nubes a por su iglesia. A por su iglesia. A por su iglesia. No los que dicen que son, sino los que son. Los que son. Por eso, hermano, te digo que
prediquemos a Cristo, que cumplamos el propósito en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. No te preocupes si te oyen, no te oyen, no, nuestra misión es predicar. La misión del Espíritu Santo es convertir. Amén. Tú y yo nos tenemos que preocupar de cumplir el propósito, predicar a Cristo, predicar a Cristo, predicar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Es momento de que la iglesia, que es bendecida con toda bendición espiritual, es una bendición ser iglesia y que su iglesia tiene una identidad, que cumplamos el propósito para lo cual el Señor nos ha llamado. Amén, hermanos. Amén. Que Dios te bendiga, querido hermano y hermana. Aleluya. Que Dios te bendiga. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga en el nombre precioso de Jesús y que esta palabra quede sembrada en tu corazón. En el nombre de Jesús.